Reacciones de orden 1 entonces. El metabolismo de la cocaína, ya lo voy adelantando, tiene una cinética de orden 1. ¿Cuál es la curva característica para las reacciones de orden 1? De nuevo, la reacción genérica va a ser A producto, solo que ahora, como es de orden 1, la rapidez de reacción, R, va a ser igual a la constante por la concentración de A a la 1. Quiere decir que R va a ser igual a la constante por la concentración de A. Esta va a ser la ley de rapidez válida para cualquier reacción de orden 1, cualquiera sea el reactivo A, esa va a ser la ley de rapidez. Si ponemos los ejes, concentración y tiempo, partimos de una concentración inicial. ¿Y ahora qué pasa? A medida que la concentración va disminuyendo, la rapidez va disminuyendo. ¿Y eso cómo se manifiesta? En un cambio de la pendiente. La pendiente, que era inicialmente muy empinada, se va haciendo cada vez menos empinada hasta que, si la reacción finalmente termina, en algún momento va a terminar, haya o no haya reactivo limitante, voy a tener una pendiente nula, ¿no? O sea, una recta horizontal. Pero la curva característica es una curva de este tipo. Esa curva tiende asintóticamente a un valor determinado, o sea, sin alcanzarlo teóricamente nunca, aunque en realidad esto valdría para números. En caso de sustancias, como las moléculas son discretas, llega un momento que me quedo sin moléculas de los reactivos y efectivamente se alcanzó una concentración cero. Aunque es muy difícil siempre determinar experimentalmente si no queda alguna molécula por ahí que no reacciona. Pero para todos los efectos prácticos podemos considerar que vale cero. Bueno, ahora tenemos una curva que no tiene una matemática tan sencilla como la ecuación de la recta. Y acá nos debemos remitir al concepto que habíamos incluido en la introducción del tema de rapidez instantánea. Recuerda que la rapidez de reacción, por ejemplo, en un punto cualquiera, ¿no? De este punto, la rapidez instantánea del día está representada por el opuesto de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y habíamos dicho que eso era la derivada de la concentración. En el caso que estamos estudiando es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Y en un tiempo dado esa derivada tiene un valor dado y ese valor cambia con el tiempo. Ese valor está permanentemente cambiando. Un infinitésimo antes es un infinitésimo mayor o menor, mayor en valor absoluto, y un infinitésimo después es un infinitésimo menor o mayor en valor absoluto. Así que habíamos dicho que la rapidez de reacción instantánea, en el caso anterior no nos interesaba discriminarlo porque la instantánea y la media valían lo mismo, pero ahora no valen lo mismo. Vamos a dedicarnos a la instantánea. Era el opuesto de la derivada de la concentración de A con respecto del tiempo. Eso pretende ser una letra T. ¿Sí? Esa es la rapidez de reacción. ¿Qué pasa si sustituyo esta expresión en la ley de rapidez? Eso me está diciendo que la derivada de la concentración de A, el opuesto, ¿no? Con respecto al tiempo, es igual a K por la concentración de A. Entonces eso viene de sustituir
esta expresión aquí. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer, y ustedes no han trabajado todavía no han hecho nada de cálculo diferencial, pero acepten que esto está bien y después en su curso de matemática van a ver que es una cosa muy sencilla. Por ahora, bueno, acéptelo y tómelo por bueno. Vamos a pasar dividiendo vamos a agrupar las concentraciones de un lado y vamos a pasar el tiempo para el otro. O sea, este diferencial t lo vamos a pasar para el otro lado. Me va a quedar la concentración de A sobre la concentración de A es igual a K por dt. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que este cociente es menos K por dt. Bueno, acá viene la parte compleja del asunto, porque para resolver esto de forma rigurosa tuvimos que usar el concepto de derivada para referirnos a la rapidez instantánea. Ahora tenemos que utilizar integrales. Por supuesto, integrales ustedes lo van a ver a fin de año. Así que acepten de nuevo que esto que voy a mostrarles es válido. Si queremos obtener una expresión cómoda para trabajar, tenemos que integrar esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo por acá para que no se entrevere demasiado. Entre una concentración inicial A y una concentración final a 0 y A, ¿no?, en tiempo t determinado. Va a ser igual a menos, feo que el símbolo integral, es como una S estirada. Cuando tengan el concepto de integral van a ver por qué una S es como viene a representar como la suma de los infinitos tramos infinitesimales o secciones infinitesimales que quedan debajo de la curva, pero es matemática, no nos vamos a meter en eso. En un tiempo inicial t igual 0 y un tiempo final t igual t. ¿Ah? No se preocupen, digo, nunca se les va a pedir que hagan estas deducciones, es simplemente para que quede lo mejor fundamentado posible y después vamos a ir a la expresión práctica, que esa sí la vamos a tener que utilizar para resolver problemas de química. ¿Ah? No se estresen si los detalles matemáticos se les pierden, porque además alguien que sepa enseñar matemática y sepa más matemática que yo se los va a explicar de manera mucho más rigurosa y mucho más clara, ¿sí? Ahora a lo que quiero es llegar a un instrumento, pero darles, no sacar un conejo de la galera, sino que vean medianamente de dónde viene esa expresión que a simple vista no se puede resolver, no es intuitivo. Bueno, confíen en que si esto lo resolvemos, vamos a llegar a una expresión, perdón, acá omití la constante. Y la constante la podemos sacar del símbolo de integral, porque la integral de una constante es esa misma constante. Así que la constante la podríamos haber puesto ya de este lado, ¿sí? No importa. Confíen en que si ustedes plantean esta integral y la resuelven, la resolución sería la siguiente. Logaritmo neperiano, el logaritmo, lo que aparece en la calculadora como ln,
¿sí? La tecla ln, no es int, es ln, el logaritmo neperiano, el logaritmo natural. El logaritmo neperiano se representa habitualmente con la letra L mayúscula, ¿sí? De la concentración de A sobre la concentración inicial de A. El logaritmo es el logaritmo del cociente, no es el logaritmo del numerador, es el logaritmo del cociente. Vamos a hacerlo, ahí está, ahí queda más claro. Es igual a menos K por T. Y esta es la expresión, la ecuación diferencial que vincula para reacciones de orden 1 a las concentraciones con el tiempo. Así que esta es una expresión útil. Y vamos a ver ahora algunas expresiones derivadas de ella y también vamos a estudiar el T1 medio, o sea, la vida media para una reacción de orden 1. Así que vamos a concentrarnos en esta expresión y en expresiones que podemos derivar de ella. Una que surge de la aplicación de propiedades de los logaritmos. Fíjense, acá tenemos el logaritmo de un cociente, ¿no? El logaritmo de un cociente, vamos a recordar, logaritmo de A dividido E es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Esa es una propiedad de los logaritmos. Entonces el logaritmo de este cociente lo podemos expresar, acá lo expresé como logaritmo decimal, log, acá es logaritmo neperiano, pero la propiedad vale independientemente de la base que elijamos para los logaritmos. Esto lo podemos expresar de la misma manera, el logaritmo neperiano de la concentración de A dividido la concentración inicial de A es la resta de los logaritmos. ¿Sí? Eso es igual al opuesto, a menos K por T. Bueno, ¿qué ganamos? Y en principio no ganamos mucho, pero si el logaritmo de la concentración inicial lo paso para el otro lado de la igualdad, tengo una expresión bastante útil, porque vamos a hacerlo menos K por T más el logaritmo de la concentración inicial. O sea que, conociendo la concentración inicial, conociendo el valor de la constante, yo puedo calcular cuál va a ser el logaritmo de la concentración en un tiempo cualquiera. Y eso ya de por sí es bastante, no la concentración, pero sí el logaritmo de la concentración. Y después pasar del logaritmo a la concentración es muy sencillo. Pero además tiene otra virtud esta expresión, que vamos a marcarla, encuadrarla, porque uno después utiliza la que le resulte más práctica en la situación concreta a la que debe enfrentar. Lo que importa es que recuerden bien una y que después sepan a partir de ella obtener las otras. No tienen por qué recordar fórmulas de memoria, basta que, por supuesto, después tienen que tener cuidado en cómo las procesan matemáticamente, ¿no? Porque si cometen ahí un error, el resultado final va a ser un resultado también erróneo. Pero fíjense en lo siguiente, esta expresión, así como la tengo escrita, me está diciendo que el logaritmo de la concentración, fíjense, el logaritmo de la concentración depende del tiempo, ¿sí? Para una constante dada, que es característica de la reacción a la temperatura del experimento, va variando con el tiempo. Y hay un término independiente del tiempo, que vendría a ser un término independiente de x, que es el logaritmo de la concentración inicial, que eso viene dado. A una concentración inicial dada, este valor es un valor fijo, ¿sí? Y así que esto, fíjense, me está diciendo que si yo graficara
Vamos a hacerlo acá chiquito. No la concentración de A, sino el logaritmo de la concentración de A. En función del tiempo, ¿qué tipo de curva obtendría? Y a ver si se dan cuenta. Eje de la Y. Y es igual, T es la variable independiente, es X, menos K sería M. Y el logaritmo de la concentración inicial sería X, el logaritmo de la concentración inicial sería N. O sea, I es igual a M por X más N. Esa es la ecuación de una recta. Quiere decir que si la reacción es de orden 1, y yo no tengo por qué darme cuenta mirando la gráfica concentración en función del tiempo que es de orden 1, porque podría no serlo, puede ser por ejemplo de orden 2 y se vería muy parecida. Si la reacción es de orden 1 y yo me tomo el trabajo de calcular el logaritmo de las concentraciones, logaritmo en cualquier base, pero conviene trabajar con el logaritmo neperiano para no tener que hacer conversiones de cambio de base. Grafico logaritmo de la concentración, el lugar de concentración en función del tiempo, el tiempo no lo cambio, lo dejo tal cual, con los mismos valores. Lo que voy a obtener es una recta con pendiente negativa. O sea, el coeficiente angular m corresponde a menos k, como k es positiva, menos k va a ser negativa, una recta con pendiente negativa. Y esa pendiente, la pendiente de esa recta, es el opuesto de k, o sea que calculando la pendiente de esa recta puedo averiguar el valor de k. Así que acá tenemos una pendiente igual a menos k. Quiere decir entonces que, recapitulando un poquito a las reacciones de orden 0, yo grafico concentración en función de tiempo en una reacción de orden 0 y obtengo una recta con pendiente negativa y esa pendiente es el opuesto de la constante. Así que si grafico concentración en función de tiempo en una recta, ya sé que es de orden 0. Si grafico concentración en función de tiempo y obtengo una curva diferente, tanteo, puedo probar. Digo, puedo hacerlo analíticamente también a partir de los datos experimentales, pero puedo hacerlo gráficamente. Aplico logaritmo a las concentraciones, grafico otra vez y si obtengo una recta, confirmo que es de orden 1. ¿Sí? Por esto que acabamos de ver. O sea, el logaritmo de la concentración en función del tiempo para una reacción de orden 1 me da una recta regida por esta expresión que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver otra expresión derivada de esta original que también es muy útil para calcular directamente la concentración. Vamos un poquito acá. Si yo no quiero trabajar con logaritmos, para eliminar los logaritmos tenemos que utilizar la función opuesta a la logarítmica, la exponencial. Y como estamos trabajando con logaritmo neperiano, tendríamos que utilizar la base e de los logaritmos neperianos. Así que una de las maneras que podríamos procesar esta expresión para llegar a una expresión un poco más práctica sería hacer lo siguiente: poner este logaritmo como base del número e. Y por supuesto, para que se mantenga la igualdad tengo que poner también a menos k por t como exponente de la base e. ¿No? O sea, el logaritmo este es el exponente de la base e de los logaritmos naturales.
Entonces me quedaría E elevado a la logaritmo neperiano de la concentración de A sobre la concentración inicial de A es igual a E a la menos K por T. ¿Sí? O sea, estamos de acuerdo que la igualdad se mantiene. Bueno, otra propiedad, vamos a poner más en barra las propiedades, disculpen el color verde para los que tienen alguna dificultad, pero así distinguimos las propiedades de lo propiamente químico, el tratamiento químico de los interludios matemáticos que vamos introduciendo en el desarrollo. E a la logaritmo de x es igual a x. Por si no se acuerdan, o porque por si no lo sabían, esa es otra verdad matemática que se puede demostrar. No la vamos a demostrar, acéptenla como buena. Quiere decir que x acá sería, en este caso sería la concentración de A dividido a la concentración inicial de A. Quiere decir que me quedaría concentración de A dividido concentración inicial de A es igual a E a la menos K por T. ¿Sí? Esto lo pueden hacer fácilmente con la calculadora usando la función inversa de la segunda función. ¿Sí? O sea, si están trabajando quieren trabajar con logaritmos neperianos, ponen segunda función ln y van a ver que les aparece e a la x, les aparece en la calculadora, y es una operación matemática más que la hacen directamente apretando teclas. No tiene ninguna otra complejidad, simplemente el hábito de usarla. Y esto, a su vez, no se pongan nerviosos, que es la última, lo puedo pasar multiplicando la concentración inicial, ¿verdad? Entonces me queda una expresión muy linda, muy cómoda, que me dice que la concentración de A en un tiempo t cualquiera va a ser igual al producto de la concentración inicial, la concentración que tenía al principio, multiplicada por E elevado a la menos K por T. Esta expresión es muy útil para calcular en un tiempo cualquiera cuál es la concentración que me queda del reactivo que estoy estudiando en un tiempo t cualquiera, repito, conociendo la constante, por supuesto, y conociendo cuál era la concentración inicial. Esto vale para reacciones de orden 1. No le aplican a reacciones de orden 0 porque estaría mal, y para reacciones de orden 2 porque también estaría mal. ¿Sí? Bien. O sea, con estas herramientas matemáticas y gráficas, que no dejan de ser matemáticas, podemos enfrentar sin problema, por ejemplo, sin dato ninguno, viendo las gráficas, o sea, decir, esa gráfica corresponde a una reacción de orden 0. Esa me parece que es de orden 1. Bueno, preciso más información. ¿Cómo me da el logaritmo de la concentración en función de tiempo? ¿Tengo datos? Lo construyo, me da una recta, es de orden 1. Me dicen, da una recta, bueno, es de orden 1. Quiero calcular algo, quiero conocer un tiempo, quiero conocer una concentración, las puedo despejar de alguna de estas expresiones. O sea que estaría prácticamente resumido todo lo que necesitamos saber para estudiar reacciones de orden 1. Así que si la reacción es de orden 1 y graficamos concentración en función de tiempo, vamos a obtener una curva de este tipo, siendo esta la concentración inicial del reactivo. Ahora bien, la vida media. Para las reacciones de orden 1 la vida media es particularmente importante, entre otras cosas porque todas las desintegraciones radiactivas, que no son reacciones químicas, son reacciones nucleares, pero desde el punto de vista cinético, todas ellas se comportan como reacciones de orden 1. O sea, todas las desintegraciones radiactivas tienen una cinética de orden 1. Y tienen otra característica, las reacciones nucleares
a diferencia de las químicas, no dependen ni de la concentración de los reactivos, ni de la temperatura. La rapidez de reacción tiene una tasa característica del isótopo radiactivo del que se trate. Por lo tanto, conocer la vida media es un dato muy, muy importante porque no se va a modificar modificando las condiciones externas. Además, hay muchas reacciones químicas que siguen una cinética de orden 1, como vimos en el caso del metabolismo de la cocaína. Así que el T1 medio es el tiempo en el que la concentración inicial se reduce a la mitad. O sea, tiene una concentración inicial, concentración de A sub 0, y ahora la concentración A sub 0 sobre 2 se alcanza cuando el tiempo transcurrido corresponde a algo que llamamos T1 medio, vida media o tiempo de vida medio, como lo quieran llamar. Bien, ¿cuál es la expresión matemática para T1 medio en una reacción de orden 1? Bueno, podemos tomar cualquiera de las expresiones que estuvimos estudiando. Por ejemplo, vamos a usar la logarítmica que habíamos escrito al principio, logaritmo de la concentración de A menos logaritmo de la concentración inicial de A es igual a menos K por T, por ejemplo. Bien, para que estemos hablando de T1 medio, recuerden que la concentración de A tiene que ser igual a 1 medio, o sea, la concentración inicial de A dividido 2. Y si esto se cumple, el tiempo es lo que llamamos vida media, o tiempo de vida media, T1 medio. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros sustituimos aquí, vamos a llegar a una expresión que nos va a permitir determinar cuál es la vida media de ese reactivo en la reacción que estamos estudiando. Entonces vamos a sustituir el logaritmo de la concentración de A por el logaritmo de la concentración inicial de A dividido 2. Sustituimos ahí, la concentración de A ahora es la inicial dividido 2. Menos el logaritmo de la concentración inicial de A, acá no cambia nada, menos, igual a menos K por T1 medio. Ahora T no es un tiempo cualquiera, sino es el tiempo en el que la concentración se redujo a la mitad. Acá tenemos un cociente de logaritmos, el logaritmo de un cociente, el cociente de logaritmos, y el logaritmo de un cociente, habíamos visto ya esa propiedad, es la resta de los logaritmos. Quiere decir que yo esto lo puedo expresar como logaritmo de la concentración inicial menos logaritmo de 2. ¿Sí? Menos, esto es igual, logaritmo de la concentración inicial es igual a menos K por T 1 medio. Lo único que hicimos fue sustituir en donde teníamos el logaritmo de la concentración, lo sustituimos por la concentración inicial dividido 2, porque esa va a ser la concentración para T 1 medio. Y ahora aplicamos una propiedad de los logaritmos, que dice el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. O sea, logaritmo de A dividido B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Sí? Solo eso hicimos. Pero fíjense qué interesante. Tengo el logaritmo de la concentración inicial menos el logaritmo de la concentración inicial. Si lo resto, eso me va a dar 0. Así que esto va a desaparecer. Me quedaría que
menos logaritmo de 2, logaritmo neperiano de 2, es igual a menos k por t un medio. ¿Verdad? Y si esto es cierto, los dos negativos los hago positivos. Logaritmo de 2, perdón que quedó muy desalineado, logaritmo neperiano de 2 es igual a menos k por t un medio. El logaritmo de 2 es un número, da, si lo hacen con la calculadora van a ver que da 0,693. Así que 0,693 es igual a k, acá queda positivo también, k por t un medio. Es decir que t un medio es igual a 0,693, que es lo mismo que el logaritmo de 2, dividido la constante. Esta sería la expresión para la vida media en una reacción de orden 1. Acá en lugar de 0,693, capaz que es más fácil recordar que esto es logaritmo de 2, ¿no? Logaritmo neperiano de 2. Porque no tiene por qué acordarse exactamente de cuánto vale. Uno de tanto usarlo lo termina recordando, pero ponen logaritmo neperiano de 2 dividido k, me va a dar el t un medio. Y esto tiene algo que no tenía la vida media de las reacciones de orden 0. Fíjense que es un número dividido a la constante. O sea, la vida media es independiente de la concentración. Bueno, ¿qué implica la independencia de t un medio con la concentración? A ver, t un medio entonces dijimos que es igual para reacciones de orden 1, exclusivamente para reacciones de orden 1 vale esto, al logaritmo neperiano de 2 sobre k, sobre la constante específica de rapidez. Lo que es lo mismo que decir que t un medio es igual a 0,693 porque el logaritmo de 2 es un número fijo dividido el valor de la constante. Eso nos permite, conociendo t un medio, determinar rápidamente el valor de la constante y conociendo el valor de la constante determinar rápidamente t un medio. O sea que la independencia de la vida media con la concentración no solamente es una característica propia de las reacciones de orden 1, sino que también nos da una herramienta rápida para calcular otras cosas que nos pueden estar interesando. Ahora bien, esa independencia, que además recuerden que es característica de las reacciones de desintegración radiactiva, nos lleva a que si la reacción es de orden 1, y esta es la curva característica de una reacción de orden 1, cuando la concentración se reduzca a la mitad, o sea, cuando tengamos concentración inicial de A dividido 2, esta es la concentración inicial de A, cuando se reduzca a la mitad habrá transcurrido una vida media, un t un medio. Ahora, cuando esta concentración, que fue la primera reducción me llevó a este valor de concentración inicial dividida a la mitad. Cuando esta a su vez se divide a la mitad, se reduzca a la mitad, voy a tener la cuarta parte de la concentración inicial. O sea, estaríamos más o menos por acá. Esta sería la concentración inicial dividido 4. Y habrían transcurrido 2 vidas medias. Ahora, una vida media tiene el mismo valor que la otra vida media, porque como es independiente de la concentración, el valor de las vidas medias siempre es el mismo. Quiere decir que yo a intervalos de tiempo regulares, que
de alguna manera averigüé que esa es la vida media, me llevan a poder calcular rápidamente cuál es la concentración. O sea, si pasaron 3 vidas medias, la concentración final va a ser, pasa una vida media es la mitad, 2 vidas medias la cuarta parte, 3 vidas medias un octavo, y así sucesivamente, un 16avo, un 32, y así sucesivamente se van reduciendo cada vez que transcurre una vida media. Y la vida media vale siempre lo mismo. Para reacciones nucleares vale siempre lo mismo, independientemente de las condiciones externas. Para reacciones químicas, acuérdense que como la constante depende de la temperatura, habría que determinar la vida media para una temperatura dada, porque están muy vinculadas. Quiere decir que otra manera de conocer la concentración final al cabo de un tiempo dado sería esta. O sea, yo quiero conocer la concentración de A en un tiempo determinado. Y conozco la vida media. Conozco el valor del tiempo de vida media. Bueno, la concentración de A sería igual a la concentración inicial de A, cualquiera que fuera, dividido 2 elevado a la n, siendo n el número de vidas medias transcurridas. O sea que si yo sé que la vida media vale 2 horas y transcurrieron 8 horas, n vale 4, ¿no? 8 dividido 2 me da 4. Bueno, la concentración inicial que tengo, dividido 2 elevado a la 4, me va a dar la concentración al cabo de ese tiempo. Entonces es un camino bastante rápido para determinar la concentración final a partir del conocimiento del valor de la vida media y del tiempo total. Así que esta la podemos recuadrar como una fórmula muy útil. Y recuerden, todo esto vale exclusivamente para reacciones de orden 1.